Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video con el profe David. Vamos a continuar una lección que se me había pasado por alto y es la lección 5.1 de octavo grado en la unidad número 7. En el video anterior había dicho que el tema 4.4 había sido la última lección de esta unidad, pero todavía hay otra que es la 5.1. Y esa es la que vamos a desarrollar ahora, así que no te preocupes por si pensabas que ya no iba a hacer esta lección. Vamos a tener aquí el problema inicial de la lección 1.5, que son áreas superficiales en sólidos compuestos. Y dice, encuentra el área superficial del siguiente sólido. Y aquí vemos esta figura y nosotros vemos que primero está compuesto por una semiesfera, pero ojo, porque cuando nosotros encontramos el área superficial de esta semiesfera, encontramos tanto esta parte curva como la parte plana del círculo. Y como acá no incluye esa parte de, de la base del cilindro, entonces tenemos que quitar ese pedacito para solo dejar esta orilla que se mira acá. Entonces vamos a encontrar, aplicando estas fórmulas, qué bueno que aquí ya nos ponen un resumen, qué bueno que también tú hayas hecho un resumen a lo largo de esta unidad de todas las fórmulas que hemos estado utilizando, porque en los prácticos lo aprendido allí lo vas a necesitar. Ahora vamos a ver, este ejercicio, vamos a irlo haciendo por partes acá. Primero, el área de la semiesfera. La fórmula aquí la tenemos, entonces como ya la tenemos ahí, vamos de una sola vez a sustituir los valores. Dice que hay que dividir entre 2 porque es la semisfera, exactamente. ¿Y cuál es la fórmula? La área de la esfera es 4 pi radio al cuadrado. Tenemos 4 por pi por radio al cuadrado. Aquí nos está indicando que todo el diámetro vale 6, pero como necesitamos nosotros el radio, entonces va a ser 3 y esto va a estar al cuadrado. Entonces, el área de la esfera va a ser igual a, aquí podemos dividir de una sola vez, 4 sobre 2 a 2. 2 por pi por 3 por 3, 9, que es 3 al cuadrado, por 9. Y hacemos esa multiplicación, 2 por 9, nos queda 18 pi centímetros cuadrados. Al final le ponemos las unidades con las que estamos trabajando. Ahora ya encontramos esto. Hay que recordar que esta cantidad que hemos encontrado incluye todo el círculo completo. Como ya te dije anteriormente, lo único que sobresale es esta parte. Entonces, vamos a restar el cilindro, o al cilindro le vamos a restar el círculo que tiene como base, el que está incrustado acá, para que nos quede sobrando solamente esa orilla. Pero dejémoslo más adelante, eso lo digo para que no se nos olvide. El área lateral del cilindro. Cuando nosotros encontramos esta área lateral hay que recordar que solo es pues los lados, no son las bases. Así que aquí no hay problema de estarle restando nada. Y como tenemos aquí la fórmula que el área lateral del cilindro es 2 pi por radio por la altura, entonces escribimos eso. El área del cilindro es igual
a 2 por pi por radio. Pero ¿cuál es el radio? Aquí tenemos que todo el diámetro de este cilindro de la base mide 4, entonces el radio es 2. ¿Y cuánto mide la altura? La altura nos dice que es 8. Entonces aquí no van al cuadrado, por lo tanto no lo escribimos. Hacemos la multiplicación. 2 por 2, 4 por 8, 32 pi centímetros cuadrados. Ahora el área del cono. Aclaro que aquí escribimos área lateral porque únicamente estamos encontrando esta parte de los lados, no la base. El área del cono. Y esto va a ser igual, aquí tenemos la fórmula a pi por radio por la generatriz. Entonces tenemos que pi, ¿cuál es el radio? El radio es de 2, aquí lo indica, 2. ¿Y cuál es la generatriz? La generatriz que nos está dando es de 5. Entonces hacemos esa multiplicación, nos va a quedar 2 por 5, 10 pi centímetros cuadrados. Ahora sí vamos a hacer esta parte que yo te decía al principio. Al área de la semiesfera le vamos a quitar lo que abarca ese cilindro. Entonces primero encontremos el área de la base del cilindro, que es un círculo. Por eso nos da aquí la fórmula del círculo. Área de la base del cilindro. Entonces tenemos que necesitamos el valor de pi por el valor del radio al cuadrado. Y dijimos que como el diámetro es de 4, el radio entonces es de 2. Que al final al elevado al cuadrado siempre va a ser 4. Pero hay que hacerlo atendiendo esta fórmula. Entonces esto va a ser igual a 4 pi. Centímetros cuadrados. Ahora, en la fórmula, acá, de la semiesfera, hay que aclarar que no tomamos en cuenta esta parte de la base. No la tomamos en cuenta aquí. ¿Por qué? Porque únicamente si nosotros tuviéramos la esfera completa, entonces no lo dividiéramos entre 2. Esa fuera la única diferencia. Fuera aquí 36. Pero entonces al dividirla entre 2 solamente estamos encontrando el área de la parte curveada, no esta. Entonces, para encontrar la parte que sobresale aquí, necesitamos sí volver a encontrar el área del círculo de la semiesfera. Sí, porque esa no la hemos encontrado. Hay que aclarar esa parte. Entonces tenemos nuevamente la misma fórmula del círculo de la semiesfera. Le voy a escribir ahí. Esto va a ser igual. ¿Cuál es el radio de este semicírculo? O de esta semiesfera, perdón. El radio que se forma en este círculo va a ser de 3.
Entonces vamos a tener pi por 3 al cuadrado. Y esto va a ser 9pi. Ahora, para encontrar esa orillita, que es la que necesitamos, entonces restamos esta área del borde. Le vamos a quitar el área que acabamos de encontrar de la semiesfera menos el área de la base del cilindro, que nos había dado 4. Entonces tenemos, aquí le agregamos las unidades para que esté en unidades también. Vamos a tener que a esto le vamos a restar los 4 que habíamos tenido de la base del cilindro, y esto va a ser 9 menos 4 es 5. Entonces al final lo que nosotros vamos a buscar va a ser el área de la figura sumar todas las áreas. Entonces área total va a ser igual. ¿Cuál era el área de la semiesfera? Habíamos tenido 18 pi centímetros cuadrados más el área de ese borde que queda aquí entre la semiesfera y el cilindro, que habían sido 5 pi centímetros cuadrados, más el área lateral del cilindro había sido 32 pi, más el área lateral del cono, que habían sido 10 pi centímetros cuadrados. Ahora, al hacer el total de la sumatoria de esto, vamos a tener entonces que vale 18 más 5 más 32 más 10 son 65 pi centímetros cuadrados, y ahí ya tenemos explicado este ejercicio. Ahora tú lo puedes comparar. Aquí está el desarrollo en el libro de texto, en la solución te lo presenta. Veamos la conclusión. Para encontrar el área superficial de figuras compuestas, se suman o se restan las áreas de cada uno de los sólidos que aparecen en el problema. Y luego, pues acá dice, encuentra el área del cuerpo geométrico que se muestra en la figura 1. Aquí dice que tenemos la generatriz y para la semiesfera necesitamos el radio. Nada más, así que ahí tenemos los datos, es igual que el primero, solo que ya no tiene el cilindro ni el borde que hay que encontrar. Vemos el número 2. Calcula el área superficial de las esferas cuyos radios son, y nos aparece 5, 10 y 50. Cuando nosotros encontramos esa parte, vamos a darnos cuenta de dos cosas. Primero, yo te invito a que apliques la fórmula. El área superficial, ¿verdad? Aplica la fórmula que es bien sencilla.
4 pi por radio al cuadrado. Ahora, cuando tú apliques eso para 5, para 10 y para 50, ¿qué vas a encontrar? ¿Qué relación hay? Primero, que mientras el radio de la esfera sea mayor, entonces también el área de la esfera va a ser mayor. Y la otra relación es que el área de la esfera va a depender de la medida del radio que esa misma esfera posea. ¿Sí? Pero aquí tienes que encontrar, porque el ejercicio dice que hay que encontrar las áreas de todos. Entonces ahí solamente aplicas la fórmula, sustituyes para cada uno. Y vamos a pasar al 3, que posiblemente haya más necesidad de hacer el procedimiento. Dice en el número 3. Se construirá una bodega con la forma de un cilindro para almacenar granos básicos con un techo semiesférico que se muestra en la figura 2. Si las paredes del cilindro tienen una altura de 10 metros y el área lateral del cilindro es 10 pi metros cuadrados, determina el radio del cilindro. Bien, lo que necesitamos aquí es basarnos en la fórmula del cilindro. ¿Y cuál es la fórmula para el área lateral del cilindro? Es la que teníamos aquí. Área del cilindro y ahí lo puedes ver en tu libro, que es 2 pi radio por altura. Pero ¿qué información tenemos? Tenemos que esta área ya la da el ejercicio y el área lateral es de 100 pi metros cuadrados. ¿Qué más nos da? También nos da la altura. H es igual a 10 metros. Entonces lo que tenemos que aquí que hacer es primero igualar las fórmulas y luego sustituir el valor. Por ejemplo, el área del cilindro, sabemos que es esto, el área lateral, y esto va a ser igual, como ya tenemos el dato, entonces es igual a esto. Ahora, pero como aquí ya nos da el valor de la altura para que encontremos nosotros el radio, aquí lo sustituimos y ponemos 10. Y a partir de ahí nosotros empezamos a despejar. Por ejemplo, aquí nos va a quedar que el radio va a ser igual arriba nos va a quedar 100 pi metros cuadrados sobre, aquí despejamos todo lo que no es del radio, es decir, 2 pi y 10. Aquí multiplicamos 2 por 10, 20 pi. Eso pasa a dividir. Entonces, y metros, por supuesto que metros, aquí como le agregamos la unidad anteriormente, entonces le agregamos la unidad a la altura, agreguémosle aquí la unidad para luego simplificar de una sola vez. 100 entre 20 es a 4. Pi entre pi se elimina y metros cuadrados sobre metros nos quedan metros. Por lo tanto, la respuesta ya la hemos obtenido y el radio vale a 4 metros. El radio de ese cilindro es lo que nos preguntaba. Ahora sí, con esta lección desarrollada ya terminamos la unidad número 7 y te quedan
para que resuelvas los prácticos lo aprendido. Te recuerdo que los prácticos lo aprendido son un resumen de todas las últimas lecciones desde el último práctico lo aprendido que habíamos visto anteriormente. Entonces, si tienes alguna duda para resolver algún ejercicio, tienes que revisar nuevamente los videos que le corresponden a esos temas del práctico lo aprendido. Muchas gracias por ver este video. Escríbeme en los comentarios si necesitas que continúe con el desarrollo de la próxima unidad y ayúdame a compartir siempre este canal porque sé que hay muchos estudiantes que necesitan tener estas explicaciones y únicamente tú me puedes ayudar a hacérselo llegar, así como tú lo encontraste o como alguien también te lo hizo llegar. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos hasta el próximo video.